Bienvenidos todos a este mensaje de este día, en el cual estaremos caminando a través de la Escritura, como lo hemos hecho en semanas anteriores. Es una bendición tenerlos aquí con nosotros. De esta forma llegamos hasta los hogares y volvemos una vez más a hacer notar la importancia que hay de concentrar la vida familiar en la palabra de Dios. Así que le pido de favor que llame a sus hijos, a su familia, y que todos sentados a la mesa podamos meditar en la Escritura. La palabra es muy importante, es la herramienta que Dios utiliza para transformarnos y manifestar su presencia, su amor, su poder a favor de aquellos que le aman. Amamos al Señor, lo hemos conocido y ahora podemos decir, ¿verdad?, que creemos en Él. Al decirlo o al declararlo es uno de los pasos importantes. Creí, por lo cual hablé, y esto significa Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y confiados en Él podemos transitar por la vida y al final lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Así que todos son bienvenidos hoy, porque estaremos caminando a través de esta palabra poderosa en la cual, ¿verdad?, una vez más, nuestras vidas se cimientan. Así que bienvenidos todos, caminaremos a través de la Escritura y le voy a pedir que cierre sus ojos y que podamos de esta forma dar inicio a lo que vamos a compartir hoy. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Señor, muchísimas gracias. Te amamos, queremos decirte que es un privilegio el que nos das al permitirnos estar, Señor, delante de ti. Recibe el honor y la gloria, que recibe, Señor, la gratitud de nuestro corazón por todas las cosas que has hecho, por todo lo que tú estás haciendo y harás todavía. Recibe, Señor, en el nombre de Jesús, el amor nuestro, Señor, hacia ti, por todas las cosas que has compartido con nosotros, que has grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos, gracias por acompañarnos. Traeremos a nuestra memoria un poquito, ¿verdad?, de lo que hemos compartido. Decíamos en el mensaje de las 7 iglesias, ya que estaremos caminando a través de estas iglesias, cómo Juan recibe este mensaje en la isla de Patmos, habiendo sido desterrado a morir en esa isla, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Comenzamos leyendo eso y decíamos: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9, Juan está expresando lo que está aconteciendo en ese momento, que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Habían tomado preso a Juan, habían intentado matarlo y no pudieron hacerlo, de tal forma que lo destierran a esta isla. Esta era la isla en la que el apóstol Juan fue exiliado. Estaba en una isla solo, a 60 kilómetros de la gran ciudad de Éfeso. Se encontraba en medio de un grupo de islas llamadas las Hespóradas. Tenía solo 15 kilómetros de largo y 9 de ancho. Era una isla aislada. Una isla yerma significa con vegetación muy corta y rocosa, con colinas de hasta 300 metros. Todos los creyentes saben que Juan ha sido recluido en la isla por predicar el evangelio en el reinado de Domiciano. De esta forma, entonces, algunos padres de la iglesia empiezan a testificar, porque todo mundo sabe que Juan se encuentra desterrado en esa isla. Tertuliano dice: el apóstol Juan fue exiliado a la isla. Orígenes dice: el emperador romano, como nos dice la tradición, condenó a Juan a la isla de Patmos por dar testimonio de la palabra de la verdad. Clemente de Alejandría nos dice: a la muerte del tirano, Juan regresó a Éfeso desde la isla de Patmos. Jerónimo dice que Juan fue exiliado en el año 14 después de Nerón y que fue librado luego de la muerte de Domiciano. Esto nos dice Juan, ¿verdad?, que Juan fue exiliado a Patmos en el 94 después de Cristo, aproximadamente, y que fue liberado en el año 96 después de Cristo, también aproximadamente. En las horas más oscuras de la necesidad humana, Dios siempre ha estado ahí. Dios nos encontrará si solo nos volvemos hacia Él y lo llamamos. Esto fue cierto con Juan cuando fue exiliado, al igual que con otros en los momentos más oscuros de sus vidas. El Dios, el Señor nuestro,
los, los llama, los liberta, se manifestó a ellos. Fue en el exilio que Jacob vio a Dios en Betel. Eso es lo que decíamos. Fue en el exilio que Moisés vio a Dios en la zarza ardiente. Fue en el exilio que Elías oyó la voz suave y apacible. Fue en el exilio que Ezequiel vio la gloria del Señor en el río Quebar. Fue en el exilio que Daniel vio al anciano de Días. Y se dice que Juan estuvo en el Espíritu 4 veces. Dios le habló en aquella isla, ahí el lugar donde lo habían mandado para morir. Mas sin embargo el Señor se manifestó a él 4 veces que se habla que Juan estuvo en el Espíritu, ¿verdad? Y en ese momento, claro, en cada una de ellas le da el mensaje, ¿verdad? Y esto marca las 4 principales visiones de Apocalipsis. Observemos que la primera visión está dada por Cristo bajando hacia Juan. Las próximas 3 le pide que suba al cielo y le muestra ahí, le da la perspectiva del cielo en los acontecimientos que van a suceder. Juan oyó una gran voz tras él, una voz que sonó como el tronar de una trompeta. ¿Ha escuchado esa voz? Quizás en algún momento ha escuchado el tronar de esa trompeta. Recuerdo bien cómo aquellas trompetas que sonaron repercutieron desde lo alto hacia el mundo entero. Varias ciudades escucharon esas trompetas. Si usted ve en la internet, ¿verdad? Y usted busca ahí en YouTube, pone ahí sonido de trompetas en el cielo. Y le pondrán ahí los diferentes lugares o ciudades o naciones donde esas trompetas se escucharon en el cielo. Así que Dios, ¿verdad? De alguna forma está hablándonos en estos tiempos. Tiempos peligrosos. Tiempos como lo que vimos hoy, una pandemia a dimensiones apocalípticas que detuvo el mundo, que afectó la vida de muchas personas en el mundo, ¿verdad? Jesús se encuentra entonces dando este mensaje a Juan y le da esa visión a Juan. Era tan asombrosa que desafiaba toda descripción. No había lenguaje humano para describirlo. Todo lo que Juan puede hacer fue tomar algunas de las cosas preciosas y asombrosas de la tierra y decir que el Señor glorificado es así, comparándolo con cosas terrenales para poder que nosotros pudiésemos entender lo que había sucedido, lo que había acontecido, ya que Juan está siendo, ¿verdad?, enfrentado o confrontado hacia la presencia de Jesús glorificado. Jesucristo estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies. Esta era la túnica, decíamos, de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes. Como profeta, Jesucristo proclama la palabra de Dios a nosotros. Como sacerdote, Jesucristo nos da acceso a la presencia de Dios y nos hace aceptables ante Dios. Y como Rey, Jesucristo gobierna y reina sobre todos los asuntos del universo. Y el pecho de Jesús tenía un cinto de oro ceñido alrededor de él. Algo semejante a aquel cinto, ¿verdad?, que se colocaban los sacerdotes, donde se grababan los nombres de su gente, de los líderes, ¿verdad?, de las tribus de Israel. Este cinto cubría el corazón. Esto simbolizaba que Cristo mantiene a su pueblo y a su iglesia muy cerca de su corazón. El cabello de la cabeza del Señor eran tan blancos como la lana blanca y la nieve. Esta es la imagen de Cristo como el antiguo de los días, como el Señor eterno del universo. Una imagen de su falta de pecado y pureza de mente. La guerra espiritual se libra en la mente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esos pensamientos que tratan de sacarnos en algún momento determinado, llevándonos a cuestionar la veracidad de la palabra, ¿verdad?, la autoridad del mandamiento? Jesucristo tenía ojos que eran como llama de fuego. Esto simboliza un poder horadante, penetrante. Él ve en todos los sentidos, incluso en los lugares oscuros y tras puertas cerradas. Sus ojos buscan los lugares más internos del corazón. Él lo conoce todo. Es omnisciente y puede conquistar a todos los que lo rechazan y hacen el mal. Nadie puede ocultarse de él ni puede ocultarle nada a él. Jesucristo tenía los pies como bronce bruñido. Esto simboliza la fuerza y perseverancia. Así también son los pies que predicarán el Evangelio.
pero también son los pies que aplastarán a sus enemigos. Jesucristo tenía una voz que era como el sonido de muchas aguas. También sostenía 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas simbolizan los mensajeros, los ministros de las iglesias. Su mano sostiene con firmeza a los mensajeros, con habilidad y fuerza y consuelo. Jesucristo tenía una espada de 2 filos saliendo de su boca. Esto simboliza la palabra de Dios y su penetrante poder. Jesucristo tenía un semblante que era como el sol brillante en plenitud. Y Juan estaba aterrorizado y cayó como muerto a los pies del Señor. El Señor le tocó con su mano y le dijo 4 cosas. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es el Salvador del mundo. Él ha conquistado la muerte y nos puede librar del juicio y del infierno. Él tiene las llaves para doblegar tanto la muerte como el infierno y para librarnos de las ataduras de ambos. Están las claras instrucciones de Jesús, que Él repite su comisión a Juan. Le dice que escriba 3 cosas, y estas 3 cosas muestran un bosquejo del libro de Apocalipsis. Las cosas que había visto. Está la visión del Cristo glorificado. Las cosas que son. Este es el estado y la condición de las iglesias. Las cosas que serán en el futuro. Esta es la consumación de la historia humana. La nueva llegada del Señor Jesucristo y el fin del mundo. Cristo interpreta esta visión para Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son símbolos de las 7 iglesias. Símbolo significa la iglesia mantiene la luz del mundo, la luz gloriosa del Señor Jesucristo. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El pasaje da inicio al gran mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Pero advirtamos un punto muy significativo. El versículo 1 dice que Jesucristo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Pero Él está en medio de todas las iglesias. Esto nos muestra algo muy maravilloso e interesante. La revelación es para todos los siervos y seguidores del Señor. Pero entonces, si Jesucristo estaba dando la revelación a todos sus siervos, entonces ¿por qué la carta está dirigida a solo 7 iglesias en Asia? ¿Por qué no está dirigida a todas las iglesias a lo largo de los siglos? La revelación fue dirigida a estas iglesias en Asia. Una de las iglesias es Éfeso, lo que hoy estamos viendo, la iglesia de Éfeso. Otra es Esmirna. Otra es Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora la revelación no fue dirigida a estas iglesias en Asia. Hay iglesias que están en Asia a las cuales no está dirigida este mensaje. Troas, Hechos 20, versículo 4 y 5. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristargo y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Hay una iglesia en el Asia Media que es Troas, a la cual no se escribe este mensaje para ella.
Hay otra iglesia llamada Mileto, Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hay otra iglesia en el Asia que es Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra de las iglesias más del Asia Media es Hierápolis. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La historia de la iglesia nos dice que había otras iglesias en Asia, además de estas 11. Juan, por cierto, las conocía a todas. ¿Por qué entonces dirigir la revelación solo a 7 de las iglesias? ¿Cuál es el motivo? Advirtamos que no lo dice, ni siquiera nos da una pauta. Pero hay dos cosas que nos hacen conocer la razón. La primera, las 7 iglesias deben ser representativas de otras iglesias. Las características que se encuentran en estas iglesias deben de ser las mismas características que se encuentran en otras iglesias. Cada una de estas iglesias debe representar una determinada o un determinado tipo o clase de iglesia. Ahora, al hablar de iglesias, o sea, de las 7 iglesias, Jesucristo espera que cada iglesia se identifique y siga la exhortación que se le da a cada una. Él ha elegido 7 iglesias que son representativas de todas las demás iglesias. Las características de las iglesias demuestran que las iglesias mencionadas son representativas de otras iglesias. Las condiciones que existieron en cada una de las 7 iglesias diferían, y al estudiar los diferentes tipos de iglesias en la sociedad y a lo largo de la historia, podemos observar claramente que hay 7 tipos de iglesias. Por lo tanto, al dirigirse a las 7 iglesias, Jesucristo se estaba dirigiendo a todas las iglesias del mundo. Ahora, cada una de las iglesias, sin importar su condición, ¿verdad?, puede descubrir qué tipo de iglesia es, haciendo sinceramente un inventario de sus principales rasgos y verificándolos con estas 7 iglesias. Esto se ve claramente al estudiar los mensajes de las iglesias. La razón es esta: los mensajes de las iglesias fueron dados para una aplicación personal. Jesucristo espera que nosotros y todas las iglesias y los creyentes apliquemos los mensajes a la misma situación. Jesucristo espera de nosotros que busquemos en nuestros corazones y sigamos los mensajes dados a estas iglesias. El primer mensaje es a Éfeso. Éfeso es una iglesia ortodoxa, una iglesia que fue fiel a Jesucristo y a la palabra de Dios, pero que fue una iglesia sin amor. Éfeso fue la ciudad más importante a lo largo de la costa de Asia Menor. 230 ciudades marcaban la línea costera de Asia Menor. Muchas tenían puertos ideales, pero Éfeso era la reina entre estas comunidades costeras. Hablamos de las costas del mar Mediterráneo. La ciudad había sido fundada para comandar una de las principales rutas de Asia Menor. Su atracción era solo su puerto natural, pero la tierra era rica y fértil, cubría el área interior. Por supuesto, Éfeso era una gran ciudad comercial. Sin embargo, en la mitad del primer siglo, el puerto tenía tanto limo
que el comercio se había reducido dramáticamente. Desde los días de la gloria de Éfeso, se habían hecho intentos por dragar el limo, pero los esfuerzos fueron infructuosos y finalmente se abandonaron. Los corazones de las personas no estaban puestos en el empeño. Parte del motivo de esta actitud era el comercio exitoso y fructífero que Éfeso gozaba por su culto religioso. El gran templo de Diana, o Artemisa, estaba ahí. Diana era la diosa que tenía una cabeza grotesca y muchos pechos, y que se concentraba en el placer sensual. El placer sensual de las obras de la carne. Los peregrinos encontraban su satisfacción en la prostitución con una hueste de sacerdotisas que rendían culto a la diosa. Se había desarrollado a lo largo de los años un gran comercio de objetos de plata y el comercialismo turístico tenía un gran auge durante todo el año. Esto da cuenta de los plateros que encontraban en las multitudes una fácil manera de generar oposición contra Pablo. Hechos capítulo número 19, verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A medida que pasaron los años, el gran puerto se llenó cada vez más de limo y los efesios dependían cada vez más del comercio que provenía de su religión y su superstición. El puerto natural de Esmirna, que estaba cerca, se convirtió en un puerto más adecuado y comenzó a quitarle cada vez más el tráfico comercial a Éfeso. Como resultado de ello, Éfeso se convirtió en una ciudad agonizante, viviendo de su reputación pasada como centro religioso o basada como centro religioso y filosófico. La gran ciudad de Éfeso estaba enferma, la enfermedad de la injusticia sensual. Y la enfermedad hizo su trabajo, corrompió completamente a las personas. La gente sensual y egocéntrica perdió su voluntad y su disposición para hacer un comercio recomendable. Así la enfermedad de Éfeso resultó mortal. El faro de Éfeso se hizo pedazos y la luz de Éfeso se apagó. La iglesia en Éfeso tuvo un inicio modesto. Cuando Pablo visitó Éfeso, encontró solo a 12 creyentes en la ciudad. Estos 12 creyentes habían sido ganados al Señor por el inmaduro y grandilocuente Apolo. Como resultado, habían estado mal informados sobre la presencia del Espíritu Santo. Parecían tener una falta de conciencia del Espíritu en la vida del creyente y de que él ya había sido enviado al mundo. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que los apóstoles estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las ciudades superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Luego de la orden de Pablo a estos 12, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Lo hizo por espacio de 3 meses. Pero los judíos estaban endurecidos y se negaban a creer. Murmuraban en contra del mensaje. Por lo tanto, Pablo trasladó la iglesia
a la escuela de un filósofo llamado Tirano. Ahí predicó a Cristo durante 2 años completos. Durante ese tiempo se dice que la iglesia fue fundamental para difundir la palabra de Dios por toda Asia. Y todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Hechos 19, verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El Señor obró milagros especiales a través de Pablo, y Éfeso y la iglesia, ¿verdad?, vieron algunas cosas asombrosas de toda la evidencia. Lo espectacular era necesario para llegar a las personas. Como siempre, Dios hizo todo lo posible para alcanzar a las personas. Estas experiencias demuestran el gran amor y el movimiento de Dios hacia los hombres. Hechos 19, versículo 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Al oír estos relatos, debemos tener en mente el contexto de la ciudad. Éfeso era una zona de magia. Era una zona de superstición oriental. La gente tenía una actitud sensual y emocional, con facilidad de moverse hacia los sentimientos. Eran personas devotas, personas expresivas, eran personas amorosas, con mucho amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mientras Pablo predicaba y Dios obraba milagros, muchos creyeron y la iglesia creció fuertemente. Los creyentes dieron una gran evidencia de cambio de vida viviendo por Cristo en medio de una sociedad inmoral y pagana. En una ocasión, la iglesia demostró su nueva fe fundacional, haciendo un gran fuego e incinerando toda su literatura pagana y mágica. Hemos estado en lugares donde las condiciones realmente de la gente, ¿verdad?, en toda su idiosincrasia, en todo el conocimiento y la fe religiosa que tienen, cuando sacan, ¿verdad?, de entre sus enseres, entre sus cosas que tienen, todas aquellas partes, libros, ¿verdad?, de enseñanza, de brujería, hechicería, espiritismo o adivinación, ¿verdad?, ya han sido quemados. Todavía hoy, ¿verdad?, eso se realiza con todos aquellos materiales que anuncian, ¿verdad?, el trabajo que el adversario ha hecho en la vida de los hombres. Y de esa manera entonces se destruye la idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritismo, la maldad que ha cautivado la mente de los hombres, que los llevan a pactar, ¿verdad?, de tal forma que aún los pactos que hacen son pactos de muerte.
pactos de sangre, pactos con el diablo. Y eso no les permite a los hombres la libertad. Es cuando el poder de Dios viene y rompe las cadenas y los pactos que el diablo llevó a los hombres a establecer con él. Por eso la Escritura nos habla en Colosenses que Jesús destruyó por medio de la muerte, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Colosenses nos habla que arrebató el acta de los decretos que nos eran contrarias, arrebatándola y clavándola en la cruz. De esa forma, entonces, el derecho que el enemigo tenía sobre nuestras vidas ha sido destruido, ¿verdad? A través del bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y nos identificamos con Cristo en su resurrección. Las maldiciones se destruyen. Es Jesús el libertador. Es Jesús el Señor de nuestras almas. Es Jesús el Dios eterno y todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible. En Él tenemos libertad, en Él tenemos la certeza de la salvación y la vida eterna. Si usted y yo nos apropiamos de las verdades de Dios, disfrutará la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Dios que predicamos es un Dios real, es un Dios eterno, es un Dios que está entronado, un Dios que resucitó de entre los muertos. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, pero Él vive hoy. Él está sentado en ese trono de justicia. Y nosotros creemos firmemente que Él es el Salvador del mundo. Así que al oír los relatos, ¿verdad?, debemos tener en mente el contexto de la ciudad. Éfeso era una zona de magia, de superstición oriental. La gente tenía una actitud sensual y emocional, con facilidad de moverse hacia los sentimientos. Eran personas devotas, personas expresivas, personas amorosas, con mucho amor. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mientras Pablo predicaba y Dios obraba milagros, muchos creyeron y la iglesia creció fuertemente. Los creyentes dieron una gran evidencia de cambio de vida y viviendo por Cristo en medio de una sociedad inmoral y pagana. En una ocasión la iglesia demostró su nueva fe fundacional haciendo un gran fuego e incinerando toda su literatura pagana y mágica. Los destinatarios de la carta, esta carta se dirige al ministro de la iglesia, así como a la iglesia. Esto nos muestra que el Señor hace responsable al ministro por la iglesia y también por su bienestar, esperando que el ministro estudie y siga el mensaje él mismo y que conduzca a los creyentes a seguir la palabra de verdad, a seguir el mensaje recibido. El vocero es Jesucristo. Él nos advierte de dos hechos significativos. Jesús es el que tiene el ministerio de las iglesias en sus manos. Esto significa que el ministro es una persona elegida y escogida del mundo por la mano de Cristo. Es nutrido y alimentado por la mano de Jesús. Es ubicado donde está por la mano de Cristo. Es cuidado y asegurado y protegido por la mano del Señor. Se le da una cercanía especial con Cristo, estando sostenido por su mano. Se espera que sea un instrumento en la mano de Cristo. Es responsable ante el Señor. Se le hará responsable también por las cosas que ha recibido. Jesucristo es el que anda en medio de las iglesias o de los candeleros de oro. Esto significa que Cristo está presente en medio de la iglesia, que Cristo ve y conoce todo sobre la iglesia, que Cristo está presente para enseñar y hacer crecer la iglesia, que Cristo está presente para proveer, para proteger la iglesia, que Cristo está presente para guiar y dirigirnos, que Cristo está presente como la luz del mundo para dar luz a la iglesia. Advirtamos también que Cristo está en medio de todas las iglesias. Él no tiene favoritos, no muestra ninguna parcialidad. No hay denominaciones ni barreras con Cristo. Si un cuerpo de creyentes
sigue verdaderamente a Cristo, Él está en el medio, justo con ellos. Ahora la recomendación a la iglesia, se le encomiendan 5 cosas importantes. La iglesia obró y trabajó por Cristo. En el griego significa trabajar hasta el punto del agotamiento, trabajar hasta el sudor y la extenuación, obrar y trabajar hasta el límite de las posibilidades nuestras. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia obradora, una iglesia comprometida a servir a Cristo y a servirlo hasta la plenitud. Mateo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia soportó pacientemente. La palabra significa perseverar y estar listo para servir a Cristo y estar en contra de todas las tentaciones y pruebas de la vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia no puede tolerar a los que fueron malos, a los hombres que fueron corruptos y contaminados y que vivieron por el mundo en cambio de vivirlo para Dios. Mateo capítulo 5, el versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La iglesia probó a todos los predicadores y maestros de la iglesia y rechazó a los falsos. Eran leales a Cristo. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y viene y que ahora está aquí en el mundo. De muchas maneras Dios nos ha guardado y nos ha librado. ¿Le ha tocado escuchar los mensajes erróneos? Bueno, pues veremos todavía mucho más, porque estamos caminando de una forma acelerada hacia el fin de los tiempos. Hoy se habla de que apareció el Mesías en Israel. Los ortodoxos lo reconocen, lo han nombrado rey. ¿Qué decimos ante estas cosas? Que estas noticias no son nuevas, que esto se habló desde el principio. Jesús vino al mundo y dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre, pero vendrán otros en su nombre, a los cuales recibirán. Hoy, ¿verdad?, le pedimos al Padre de las luces, al Eterno, al Dios que nos dio la vida, a Jesús, el Salvador de nuestras almas, el Mesías, el que nos da la oportunidad de vivir, el que nos ha dado la vida eterna por la fe en Él. Él vino hace alrededor de 2000 años y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Le pedimos que abra el entendimiento de su pueblo y revele la palabra, los tiempos al pueblo de Israel. Bendecimos a Israel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos que lo guarde en el hueco de su mano, porque es el pueblo amado. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos la salvación y la vida eterna para todos ellos. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.